Espíritu Santo lo necesitamos en todo. O sea, cada vez que uno dice, yo creo que ya no hay mucho que hablar del Espíritu Santo, no, Él nos sorprende mostrándonos más, y más, y más, y más, y armando más y más cosas de Él. Y vimos que lo necesitamos como consolador, ¿sí o no? En las tribulaciones Él es necesario, ¿sí? Es el mejor consejero que hay, no hay otra persona que sepa aconsejar mejor que el Espíritu Santo. Amén. No hay un maestro superior al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué razón? Primero porque viene desde la eternidad, ¿sí? Por ahí hay una frase del mundo que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, cuando uno llega a ciertos años, yo por ejemplo que ya estoy llegando a los 30, me doy cuenta que una cosa es lo que diga la cédula, otra cosa es lo que yo pienso en mi mente. En mi mente yo la boicoteo y ya sabe cuál edad tiene psicológicamente. Y entonces resulta que el Espíritu Santo se las sabe todas y es nuestro maestro personal. Lógicamente cuando lo invocamos y acudimos a su ayuda, ¿sí o no? Es el guía para no perdernos. Y el mes pasado vimos algo muy importante, y es que es el más importante en la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros somos de naturaleza adámica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos en la carne, vivimos sin armonía. Ahorita cuando estábamos en la alabanza, el Espíritu Santo me manda una información, yo tengo que escribir en el celular que de pronto me olvida, y me decía eso, que nosotros somos, cuando andamos en la carne, somos desafinados y olemos mal y muy desafinados. Listo, ahorita les leo exactamente lo que me dijo, y yo tengo que escribir eso rápido que me olvida. Somos desafinados, muy desafinados. Entonces, el tema de este mes, ¿saben cuál es el tema del mes? El poder del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo y el poder para testificar. El Espíritu Santo y el poder para testificar. Vamos a leer el texto guía del mes. Este texto lo van a leer muchas veces, ¿sí? Los que les toca predicar en este mes. Los que les toquen, no, los que tengan el privilegio de predicar este mes con Dios. Yo creo que con Dios no es que le toque a uno, es un privilegio, ¿sí? Es un privilegio cuando uno es escogido para hablar de su palabra, para testificar de su palabra, ¿sí? Y antes de leer Hechos 1:8, yo investigué un poco qué era testificar, ¿sí? Yo siempre me voy como a la definición, y testificar viene de declarar, de ser testigo, ¿sí? Inclusive hay una religión que sacó su nombre de ese versículo, ¿sí o no? Y dice, más que todo se utiliza mucho en los tribunales judiciales, el ser testigo. Y yo pensé que yo no sabía que eran tantas definiciones de testigo. Por ejemplo, hay un testigo que es presencial, ¿sí? Primero que todo, ¿qué es ser testigo? Es alguien que proporciona testimonio de algo que ha presenciado o que conoce, ¿sí? Nosotros podemos ser testigos de Jesucristo. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Y judicialmente hablando, hay testigo presencial, o sea, el que vio todo, el que estuvo en la escena del crimen, el que presenció todo, con pelos y señales. También hay testigo a oídas, ¿sí? A oídas. El que escucha también es considerado como testigo, porque hay gente que escuchó, ¿sí o no? A mí me contaron que fue fulano el que hizo el crimen y tal cosa. Entonces el tribunal lo puede tener en cuenta. Hay testigo a oídas y hay testigo experto. O sea, hay veces tienen que llamar a un experto para que testifique sobre eso. Por ejemplo, un experto en balística, para que diga si esa trayectoria de esa bala puede haber sido así, o un experto, un perito, por ejemplo, en algún tipo de vehículo, motocicletas o carros, o la letra. Hay peritos que manejan el tipo de letra y todo eso. La letra de uno es como la huella digital. Por ejemplo, yo no creo que nadie tenga la letra tan horrible como yo, ¿sí me entiende?
Entonces hay expertos en la letra y todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ya entonces al texto bíblico, pues ya sabemos que es testigo, que es alguien que proporciona testimonio de algo, o que ha presenciado o que conoce algo. Vamos a ver, en este mes, ¿quién nos da el poder para testificar? ¿Listo? Entonces, Hechos 1:8 dice, la Reina Valera dice, pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Más adelante vamos a ver por qué, sí, pero eso ya va a ser otra predica, porque escojo estos puntos: Jerusalén, Judea y Samaria, sí, y hasta lo último de la tierra. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Testigos, ¿sí o no? Pero si nos retrocedemos unos versículos en el mismo capítulo y vamos al 4, acá hay algo muy interesante y algo que se ha venido hablando en las prédicas, y algo que hace poco hubo un evento y yo dije, de cierta manera ese evento triunfó en algo, pero mostró la realidad de lo que está pasando, ¿sí? Para mí era para haber llenado eso y que gente estuviera de pie, que todas esas sillas se hubieran ocupado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí me entienden? Triunfamos en que el Espíritu Santo está movilizando la unión entre las iglesias, eso es del Espíritu, ¿sí? Pero estamos fallando en el poder para testificar. ¿Y por qué estamos fallando? Porque estamos dañando la fórmula de Dios. Dios tiene unas fórmulas ganadoras, ¿sí? Y que están en Hechos. Ustedes saben que Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, ¿sí? Y explica lo de la primera iglesia, y más que todo se centra en los primeros capítulos, en los 40 días cuando Jesucristo resucitó, ¿sí? Porque todo el mundo pensó que eso había sido un fracaso, porque estaban esperando, o sea, ellos como judíos estaban esperando un rey que viniera a atacar directamente el Imperio Romano y que los viniera a libertar, ¿sí? Y uno en la carne piensa que la única manera de libertar es a espada, pero él venía tras un reino espiritual, no un reino carnal. ¿Amén o no amén? Él venía mostrando un reino diferente, ¿sí? Y en esos 40 días dice la palabra de Dios que se le apareció a más de 500 personas, ¿sí? Entre ellos los apóstoles, ¿sí? Y hay una escena muy bacana que a mí me gusta mucho, y es que Pedro lo niega 3 veces, ¿sí? Y después algunos apóstoles estaban haciendo ¿qué? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Cristo murió. Ellos pensaron que él había muerto realmente, pero que no, estaban pescando, haciendo lo que hacían normalmente sus inicios, ¿sí? Lo que sabían hacer en su carne, ¿sí o no? Y él sabía dónde buscarlos, ¿sí? Y allá fue y los encontró, y después llega y él está asándoles unos pescados y todo eso, ¿listo? Entonces ya empiezan a ver el poder de la resurrección y el poder del reino de Dios, lo que realmente Jesucristo había hecho. Lo empezaron a entender, ¿sí? Pero el versículo 4 dice, del mismo capítulo 1, seguimos en Hechos, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿sí? ¿Y estando cómo? ¿Cada uno por su lado? No, estando juntos, digo, no, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo era la promesa. O sea, mejor dicho, hay algo que escuché en ese encuentro y me gustó mucho, y me gustó esa analogía. Dijo, yo soy el guante, dijo el predicador, y el Espíritu Santo es la mano, ¿sí? La mano dirige el guante. Pero nosotros hay veces cambiamos la ecuación, el guante quiere dirigir la mano, ¿sí? Entonces por eso alguien decía acá en una prédica, es que le hablé a 10 personas por decir algo,
Y el Adiel, Sutanito, Perencejo y Plutarco son los que me van a aceptar el mensaje. Pero mentiras que lo aceptan los que menos pensaban. Porque no es como uno quiera ni la fórmula como uno quiera, es como el Espíritu Santo lo quiere hacer. Y Él sabe a quién le va a llegar y de qué manera le va a llegar y en el momento que le va a llegar. ¿Sí? Y si nos remitimos también, y yo creo que más de un predicador va a tocar eso, en más de una ocasión, el apóstol Pablo, con toda su unción, con todo su conocimiento, y yo creo que fue de los apóstoles que más trabajó, yo creo que fue el apóstol Pablo en el reino de Dios. Y sin embargo, en muchas ocasiones fue estorbado. ¿Y fue estorbado por quién? Por el propio Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Juan Fernando, en lo carnal, puede decir, no, es que la gente de la isla, aquí en Cuba, en Pereira, son los que más necesitan de la palabra de Dios, porque mire que allá hay mucha corrupción y tal cosa y tal otra, muchos muchachos que necesitan de Dios, esto y lo otro. ¿Sí me entienden? Y yo no le consulto al Espíritu Santo. ¿Sí? No estoy haciendo algo malo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo quiere que yo vaya primero a Guayacanes, por decir algo. ¿Sí? Y Él sabe por qué, Él sabe, o sea, el Espíritu Santo es como el director de una orquesta sinfónica que le va señalando a cada uno en qué momento intervenir con los instrumentos. ¿Sí? Entonces cuando nosotros queremos intervenir a nuestra manera, supongamos que yo soy esta guitarra eléctrica, o este es un bajo, pues, la guitarra, yo soy esta guitarra, pero esta guitarra tiene las cuerdas desafinadas, porque aún me falta preparación, o aún me falta amor. Sí, la cuerda del amor está desafinada, mire, me dice, no, usted va a hacer un daño antes, Juan Fernando, me necesita todavía más, necesita sumergirse en mi presencia. O la cuerda del conocimiento está desafinada, la suya, ¿sí? Porque esta cuerda, usted no lee la palabra, y no los miércoles que le toca el devocional, el resto de la semana no lee la palabra. O le falta la cuerda de la paz, ¿sí? O sea, algo le falta, entonces, o no es el momento, porque él sabe cómo se mueve el cronos y el kairos. Sí, él sabe sincronizar todos esos elementos. ¿Listo? Entonces no es el momento. ¿Listo? Dice, el reino de Jesús es espiritual, establecido en los corazones y en la vida de los creyentes. Y ese reino espiritual lo establece. O sea, hay algo muy interesante que dijo alguien acá, creo que fue Tatiana la que dijo eso, que se me quedó aquí grabado, y dijo, el Padre planificó la salvación. O sea, no hay nada que se le escape al Padre. El Padre la planificó, Jesucristo la ejecutó y el Espíritu Santo la confirma, la seca. Tremendo, ¿cierto? O sea, todo está en armonía. Todo lo de Dios es armónico y poderoso. Amén. Entonces el poder para testificar viene de lo alto. El poder para trabajar en armonía y ser impactante en la testificación y el evangelio y en ir a predicar las buenas nuevas del reino y darlo a conocer, está en la armonía y en la comunión que tengamos con el Espíritu Santo. Si nos salimos de esa armonía, estamos desafinados. Amén o no amén. Entonces eso es parte de pronto de lo que estamos fallando, porque de pronto uno se siente con los elementos, porque uno dice, no, pues yo ya he estado 18 años en una iglesia y todo esto, pero de pronto no es el momento aún. En el momento que sea oportuno, el Espíritu Santo se lo va a dar a saber. Sí, lo importante es estar preparado y que su lámpara esté lista para cuando Él lo quiera utilizar, usted la encienda y a trabajar. ¿Listo? El reino de Jesús, dice, la presencia y el poder de Dios permanecen en los creyentes en la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es tan importante, y se ha venido hablando todos estos meses de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Durante su muerte, los apóstoles estaban temerosos, desilusionados, ¿sí? y estaban temiendo por sus vidas, ¿sí? En la resurrección dejaron de tener miedo
y arriesgaron todo por esparcir alrededor del mundo las buenas noticias acerca de Jesucristo. ¿Qué creó ese cambio? De que en el momento de la crucifixión todo el mundo echó a perder. Sí, todo el mundo le dio miedo y pensaron que había sido un fracaso. Pero ya cuando Jesucristo resucitó y se les presentó y fueron embestidos por el poder de arriba del Espíritu Santo, todo cambió. Y es que ellos ya tuvieron la unción que se ve en el capítulo 2, ¿sí? Dice que llegó un viento recio, dice en una versión que se escuchó como si fuera una tormenta, ¿sí? Y se presentó el Espíritu Santo como con lenguas de fuego sobre todas las personas, y todos empezaron a hablar en diferentes lenguas e idiomas, y todos los que están ahí quedaban aterrados porque decían: ¿cómo están hablando en nuestras lenguas natales? Y después de eso Pedro dijo su primer discurso, donde se transformaron miles de personas. Entonces ahí podemos ver que el poder para hacer cualquier cosa en lo espiritual viene del poder del Espíritu Santo. ¿Qué hay que pedirle? Que nuestro espíritu sea sensible al Espíritu Santo de Dios. Porque aquí, ¿qué pasa? Volviendo a los instrumentos, la carne es ruidosa. Fuera de que huele mal, es ruidosa. La ira es ruidosa. La murmuración es ruidosa. El chisme es ruidoso. La crítica, porque una cosa es la exhortación y otra cosa es la crítica. Hay gente que la confunde, porque la exhortación es con amor, ¿sí? Es ruidosa, la crítica es ruidosa, ¿sí? Las pasiones sexuales desenfrenadas son ruidosas y dejan un sabor amargo. Todo eso es ruidoso. Y acá, leyendo un poco, dice: la carne suena feo y huele feo. La carne retiñe y es ruidosa como campana desafinada, como un cuchillo pasado por el vidrio. Suena mal y no permite escuchar la armonía del Espíritu, la armonía del cielo, del reino de Dios. Nos quita la comunión para testificar en el Espíritu. O sea, si no estamos escuchando al Espíritu Santo, si estamos perdiendo el poder para testificar, el poder que ya nos fue otorgado, porque nosotros nos dieron poder y autoridad, ¿sí? Por ejemplo, en estos días estamos haciendo una intervención X, vamos a decir quién, con qué y cómo, ¿sí? Pero yo le hablé, o sea, en el Espíritu Santo me dijo en el momento: hable con autoridad, y me hizo acordar de la policía. La policía no viene, ustedes saben que los policías son hasta groseros, sí, o sea, parecen como groseros, pues quieren ir con autoridad. ¿Y qué pasa acá? Sí, vienen así. ¿Y quién cuenta tal cosa? Y hablan duro, ¿sí me entienden? O sea, porque si un policía: ay, venga, ¿qué pasó acá? ¿En qué les puedo ayudar? Que lo pasan por la galleta. ¿Sí me entienden? La gente sale golpeado. Entonces tienen que venir hablando durito. ¿Sí me entienden? Como quien habla con autoridad, como cuando uno le habla a un niño, a un hijo. ¿Sí? Uno no le habla, un niño está haciendo sus estragos y uno no le habla suavecito. Hay veces, por eso le hace más caso, hay veces al papá que a la mamá, porque la mamá habla, la voz es más suave. En cambio, la del papá es más gruesa y más dura, entonces se timbran, ¿sí? Entonces, la autoridad, ¿sí? Entonces, utilicé la autoridad que me fue otorgada. ¿Por qué? Por Jesucristo. Jesucristo nos dio la autoridad, ¿sí? Para sanar, ¿sí? Porque ya Jesucristo pagó la deuda de las enfermedades. Por su llaga fuimos sanados. ¿Amén o no amén? Sí, y nos dio autoridad para expulsar demonios. Ellos hay que hablarles con autoridad. Usted no puede decir: me van a salir de ahí. Ja, 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 ja. Dios, se le burlan en la cara. ¿Sí me entiende? Usted está loca, Dios. ¿Sí me entiende? Así yo creo que le dicen a uno. Pero usted le habla con autoridad, digo, de parte de Jesucristo, ¿sí? Y él me dio la autoridad. Chao, amiguito, van de acá. Entonces, lo mismo sucede con el poder para testificar, pero ese poder lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o sea, tenemos que estar en comunión. Y si hay algo que he aprendido en este estudio, es que sin el Espíritu Santo no logramos nada efectivo.
sea, uno se pone a ver que el hombre tiene buenas ideas, ¿sí? Pero si esas buenas ideas no están respaldadas por el Espíritu Santo, no son fructíferas, no progresan. O sea, no pueden, por ejemplo, cuando él dice, yo quiero que en Juan 15 dice, yo quiero que en frutos y frutos duraderos, hay gente que no se fija en esa palabra, duraderos. Dice Juan 15, yo quiero que en frutos y frutos duraderos, porque usted puede dar frutos espontáneos. Por ejemplo, el pastor dice, traigan gente, yo puedo hacer que invitar estudiantes, decirle, el que venga aquí a la iglesia le paga la mitad del seminario pre-IPES, y yo sé que yo no estoy de chinos, ¿sí me entienden? Pero no son frutos duraderos, ellos vienen por el interés del momento y el descuento, ¿sí me entiende? Pero yo sé que de pronto uno que otro por ahí se retendrá, pero no, y además no fue una planificación dirigida por el Espíritu Santo, ¿sí me está entendiendo? O sea, lo que dura es lo que planificó el Señor, es lo que planifica el Espíritu Santo, eso es lo que dura, ¿sí? De resto, son emociones de nosotros y eso no va a llevar ningún fruto. Amén. Entonces, los apóstoles se enfrentaron a prisiones, castigo físico, rechazo, martirio, pero hay algo muy importante, y es que a pesar de que se enfrentaron a todo eso y muchas veces eran azotados y salían contentos. ¿Se han leído eso? Que los apóstoles los azotaban y salían contentos, como si los habían felicitado y les dieron una pela en la tremenda, ¿sí? Porque ellos habían sido tenidos en cuenta para compartir el sufrimiento con Jesucristo. Amén o no amén. Pero nunca comprometieron su misión, nunca claudicaron, nunca se rindieron, y fue porque comprendieron que tenían que hacerlo con el Espíritu Santo. No hay otra solución, no hay otra fórmula. El Espíritu Santo. Usted puede recorrer todo el barrio de Cuba, pero si lo hace en sus fuerzas solo, no da frutos que duren. Sí. El Espíritu Santo es la fórmula ganadora. Estos hombres no hubieran arriesgado su vida por algo que hubiera sido un fraude. Ellos estaban completamente seguros y fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Amén o no amén. Y nosotros somos testigos a oídas, pero usted puede pasar al siguiente nivel si sea amigo o amiga del Espíritu Santo, ¿sí? Y empieza a vivir sus propias aventuras y experiencias con el Espíritu Santo. Amén o no amén. Pero hay que dejarlo entrar, hay que dejarlo que obre, y hay que preguntarle, Señor, ¿en qué momento entro a la batalla, al campo de juego? Usted puede estar en la banca esperando y puede ser buen jugador, pero el Espíritu Santo sabe en qué momento lo va a meter al juego. Hay que estar preparado al llamamiento, al gran llamamiento. Entonces, Jesús resucitó de la muerte y la iglesia primitiva se encendió con su entusiasmo para proclamar la buena noticia a otras personas. Esperar las indicaciones completas del Espíritu Santo es muy importante. Él es el que da las indicaciones, es el director técnico de nosotros. Si las indicaciones de Él fracasamos, hay que esperarlas y seguirlas al pie de la letra, no adelantarnos a Dios. Muchas veces es el fracaso de nosotros querer adelantarnos a Dios, ¿sí? Y el temor, ¿sí?, de querer hacer cosas para Dios pero sin Dios, ¿sí? Porque por ahí dice un versículo muy tremendo que dice: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos X y Y, un poco de cosas que uno lo ve, por ahí en los programas de televisión, esa gente supuestamente muy ungida, y después dice: apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Nunca tuvieron la unción del Espíritu Santo, nunca fueron amigos de Él, y hicieron las cosas consultándole al Espíritu Santo. ¿Y por qué les funciona eso? Porque aquí hay autoridad, en la palabra de Dios hay autoridad. Utilizaron la palabra, pero la utilizaron a la manera de ellos, no con la guía de lo alto, no con la guía del Espíritu Santo. Amén o no amén. ¿Ves? Aquí, ese es el estudio que vamos a hacer este mes. Aquí quería hacer como
esa introducción. Ya el domingo, no se pierdan en la continuación, hay tres momentos, hay un orden que lo vamos a ver el domingo. El primer orden es recibo el Espíritu Santo. Ese es el primer orden. ¿Se acuerda que el versículo 4 les dice que esperen en Jerusalén para que reciban la promesa? Entonces lo primero es recibir el Espíritu Santo, esperar las indicaciones de Él, ¿sí? Lo segundo es que el Espíritu Santo nos da ¿qué? Poder. Nos da poder. Y tercero, somos testigos y nos da poder para testificar, ¿sí? Entonces, yo no sé en qué nivel se quieren quedar ustedes. Si quiere ser testigo a oídas, ¿sí? Y no está mal, porque es una clase de testigo, no está mal. Pero podemos ser testigos presenciales de su poder, de su majestuosidad, de la transformación. ¿Y cuál es nuestro testimonio? Lo que Él ha hecho en nosotros. Ese es el testimonio de nosotros. ¿Quiénes éramos y quiénes somos ahora? ¿Y para dónde vamos? Amén o no amén. Porque no nos quedamos quietos. Avanzamos y corremos en la carrera, ¿sí? Por la corona, como decía el apóstol Pablo, para ganar la carrera de la vida. Amén. Pero hay que correr de la manito del Espíritu Santo. No nos podemos soltar de Él. Para nada. Para nada. Es la estrategia ganadora. Espíritu Santo es la estrategia ganadora. No hay otra estrategia. No hay otra fórmula ganadora. El Espíritu Santo se las sabe todas. Se las conoce todas. Conoce los corazones. Sabe hasta los planes del Padre. Escudriña hasta el corazón del Padre. Se las sabe todas. Amén. Con Él y para Él somos. Recuerden, somos el guante, no la mano. El Espíritu Santo es la mano. ¿Sí? El Espíritu Santo es el director de la orquesta, nosotros somos un instrumento. ¿Sí? Y pedirle que nos perfeccione para que sonemos bonito. Amén o no amén.